Asambleísta Carlos Velasco. Señor presidente, compañeros y compañeras legisladores, iniciaré esta intervención citando dos o tres frases del juramento de Hipócrates. Juro por Apolo médico, por Esculapio, y pongo de testigos a los dioses y a las diosas, que mi acción siempre será hacia los enfermos, para protegerlos, para generar vida y para generar acciones de bien. Ese elemento inicial de mi intervención lleva necesariamente al siguiente espacio de reflexión, que a más de los médicos, también tenemos otros servicios que son formados como enfermeras, obstetrices y trabajadores de la salud. En forma general, nos hace, con este principio y con esta reflexión, cuestionar algunos artículos de la forma que están redactados, de la forma que quieren ver que estos seres humanos que hacemos medicina o que hicimos medicina en algún momento, tengamos en el artículo 135, por ejemplo, homicidio culposo por mala práctica profesional. Homicidio culposo por mala práctica profesional. Y si nos vamos al artículo 200, también nos dan una penalización por no dar atención en el caso de alguna enfermedad que se tenga. Es muy fácil criminalizar un desfase que puede haber en el propio Estado en la atención de salud y enfermedad a través de un profesional de la salud. Es muy fácil. Esa criminalización de los ciudadanos que hacemos salud hace que se empiece y se deba generar un miedo a las acciones que se deba hacer con absoluta responsabilidad. Entonces, se tiene que generar lo que está escrito en el Código Orgánico de Salud propuesto y que el CAL, espero, se pronuncie rápidamente para poder coincidir en que la regulación de la práctica médica es un elemento fundamental para no caer en estos excesos de juzgar a ciudadanos y ciudadanas que hacemos de la salud pública o de la enfermedad acciones absolutamente valederas y que tienen que seguir viéndose desde esa misma forma. Y claro, los temas que voy a enfocar tienen inmensa relación con la política pública y con la salud pública. Pasamos entonces a legalizar la droga, en el artículo 201. Y claro, nos dan una serie de elementos que son fáciles de enunciar. La dosis máxima de consumo personal, marihuana o hachís, hasta 10 gramos. ¿Quién en este país? Me lo diga con evidencia científica. ¿Quién en este país dijo que esa es la dosis que se necesita para consumo? ¿Quién de este país nos diga que la pasta base de cocaína sean 2 gramos para poder utilizar? ¿Quién en este país nos puede decir que la cocaína sí va a 1 solo gramo? Porque yo rápidamente colijo con otras constituciones y con otros estados de América Latina. ¿Qué diferencia tenemos nosotros? Claro, indígenas y del mundo andino venimos, pero México solo requiere de 5 gramos para marihuana. Nosotros 10. Y sigamos revisando
todos los países del mundo, y a nosotros nos pusieron en esa cantidad. Y la cocaína puede ser utilizada, disuelta en 1000 maneras para poderse usar y para poderse multiplicar esos 2 gramos de cocaína. Esa acción que hoy estamos viendo genera algunas reflexiones. La primera, y quizás la más importante, que cualquier legalización de la droga debe tener necesariamente una mirada continental y también una mirada mundial. Porque el problema de la droga no solamente está en los países receptores o productores, es una mirada mundial que nos obliga a pensar en ciertas acciones penales, pero en colectivo con otros países. ¿Qué tal que legalicemos nosotros? Y empezamos a hacer lo que querían ser antes el patio trasero de Estados Unidos y ahora con la droga? Aquí metidos con esa legalización. Porque además de la terminología, y aquí recojo lo de Virgilio Hernández, que empezaba su intervención diciendo, desde los conceptos hay que debatir. ¿Quién en este país puede decir cuál es la dosis mínima? Si hay un problema de dependencia y adicción como hecho fundamental, ¿quién en este país va a poder generar que esa dependencia hacia la droga tendrá que ser generada en un micromercado para generar otras acciones más fuertes de consumo? Hay experiencias muy interesantes en el mundo respecto al uso o a la legalización de la droga. Evidencias científicas que todavía tienen que seguir debatiéndose absolutamente. Pero supongamos que esa legalización de 10 gramos sea absolutamente cierta. Este país necesita cirujanos, este país necesita especialistas en anestesiología, que no los tenemos, y también necesita psiquiatras, porque el único autorizado que puede ser para expender esta droga tendrían que ser los psiquiatras, que no tienen y no tenemos la cantidad suficiente en el país. ¿Y quién va a expender? ¿La farmacia? ¿O tiene que ser responsabilidad del Estado para encontrarnos que esa droga mínima no tenga que ser llevada para otras acciones? El concepto de la dependencia también va generado, ese concepto de la dependencia, con la salud pública y con la política pública para encontrar respuestas que se deban dar. El tercer elemento, que tiene que ver con la formación de la salud, me permite acoger las palabras de Domitila Chungará, dirigente boliviana, que decía: si me permiten hablar podré encontrar y podrán escuchar cosas y voces bastante diferentes a lo que piensan otros. Y eso nos lleva... Le queda un minuto, asambleísta. Gracias, señor presidente. Eso nos lleva a un tema del aborto. En el minuto voy a utilizar las últimas estadísticas de la maternidad Isidro Ayora, que está a 100 metros. En el año 2011 hubieron 31 abortos provocados. ¿Y saben cuál edad fue la más de alta incidencia de los abortos provocados? No eran los adolescentes. El margen que se tenía de 23 pacientes de las 31 que ingresaron, de 20
a 35 años. Esa es la realidad del país. De 20 a 35 años. De los abortos provocados que llegaron. Los abortos hechos en buenas condiciones, en clínicas y con otra experticia nunca llegarán. Nunca llegarán. Y por eso este problema de salud pública hay que enfrentarlo bajo esas consideraciones. Finalizo, señor presidente, diciendo que hay que reducir la violencia, pero sin criminalizar la pobreza. Muchas gracias.